Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos a nuestro programa del lunes 13 de septiembre. Deseamos que hayan tenido un buen inicio de semana y claro está que escuchar la voz de Dios en nuestra lectura diaria no es algo que se puede diferir, es algo con lo que se debe vivir. Oramos. Señor, gracias por ser bueno con nosotros, por cuidar de nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo nos cobije y nos dé la certidumbre y la paz que a veces perdemos por no confiar en lo que tu palabra nos enseña. Que de paso te pedimos perdón por nuestra terquedad. Te rogamos que ahora que vamos a abrir la Biblia, tu Espíritu nos guíe, nos ilumine y que la pongamos en práctica. Oramos por aquellos que están enfermos, por los que están atravesando cualquier situación angustiosa. Por favor, Señor, escucha su ruego y ministranos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a Job, capítulo del 16 al 19. Arrancamos, Jenny. 1. ¿Quiénes son los consoladores molestos? Sabemos ya que son Bildad, Elifaz, Sofar creo que es el otro, y el cuarto, la verdad es que no quiero recordar sus nombres. Elimas, no. Es que no quiero recordar, porque te gustaría recordar amigos que te molestan. Les llama Job consoladores molestos. Quiera Dios que usted y yo no seamos eso para nadie. Que si uno de estos días visitamos... No hay que orar por ellos. ¿Orar por quiénes? Por los amigos malvados. Sí, hay que orar que el Señor los cuide en el cielo pronto. Decía que quiera Dios que nunca usted y yo nos convirtamos en consoladores molestos. Si se nos ocurre visitar a un amigo en su cama de enfermedad o en su postración financiera, familiar o cualquier tipo de bancarrota, nos convirtamos en consoladores que animen. Y ya dije la otra noche que qué mejor consejo que cerrar la boca y ofrecer nuestros brazos. Sigamos. 2. Amigos disputadores. Contextualice. Imagínese, estos llegaban a disputar. ¿Quién quiere discutir cuando está pasando tan grande dolor? Es algo que a algunos sabelotodos les fascina hacer, dar su opinión del por qué están pasando las cosas. Y como lo saben todo, vaya que se vuelven como Job los describe aquí, amigos disputadores. ¿Saben un dato curioso? Cuando estas personas ya no están cerca, nadie les extraña. Nadie les extraña porque nunca fueron gratos. Y no se trata de que vamos a ir por la vida pensando si alguien nos va a extrañar, pero deberíamos ir por la vida sembrando para que cuando sea el tiempo de cosechar, podamos recibir una llamada y que alguien nos diga, realmente extraño su amistad, sinceramente extraño pasar tiempo con usted. No dejo de pensar en aquellos buenos amigos
que la pandemia nos ha robado tiempo con ustedes. Para quienes me están escuchando y pueden pensar, seguramente está hablando de nosotros. En efecto, nunca han sido amigos molestos. Todo lo contrario, son amigos que se extrañan y de veras, se extrañan mucho. Vamos hasta la cuarta. 4. ¿Acaso Job tuvo a sus amigos por bestias? Aplíquelo. ¿Quién es? Ya dije que no quiero recordar su nombre. Si es Elifaz, Bildad, ¿quién es el que insinúa que Job dijo son unas bestias? No, Job nunca dijo eso. Es cierto que Job dijo que estaban hablando sin razonar, que estaban actuando por instinto, sin amor, sin empatía, sin cariño. Y ellos, como si fueran unos niños malcriados, responden, decís que soy una bestia. Job nunca quiso ocupar su tiempo para insultar a sus amigos, que reaccionó 2 o 5 veces por los golpes que le propinaban, cierto es, pero nunca les dijo bestias. Estaban poniendo palabras en su boca y para hacer tremendo escándalo. Así es que cuidado cuando leemos esa parte. 5. ¿Con qué propósito injuriaban estos supuestos amigos a Job? Me parece la mejor de las preguntas. Por cierto, ¿por qué creerías vos que los amigos lo calumniaban? Porque no lo amaban. Porque no lo amaban. Envidia. ¿Vos por qué crees que por envidia? ¿Y vos, Jenny? Porque hablaron cuando no tenían nada que hablar. Porque les gustaba abrir la boca. Pues ninguna de las respuestas de ustedes es la correcta. Y tengo curiosidad de saber si alguien va a responder correctamente. Así que voy a dejar esta respuesta hasta el final. Ojalá yo no olvide la respuesta, pero no es nada de eso. Y creo que se van a sorprender como yo me sorprendí, y creo que de esta respuesta nace la envidia o de la falta de amor, y de esa respuesta nace el hecho de que quieren abrir la boca más de lo que deberían, pero no es ninguna de las que ustedes han dicho. Así que avancemos. 6. Que solo faltan 2 o 3, así que si van a aportar, por favor escriban cuanto antes, porque el tiempo de respuesta en internet y en Facebook se hace doblemente lento, y más aquí donde nosotros vivimos. Decías. 6. El deseo de Job de que esculpiesen sus palabras se cumplió. Contextualice. Absolutamente se cumplió. Y Job jamás tuvo la remota idea de que todo su sufrimiento iba a servir de inspiración a miles de personas que sufren. Creo que si él se le hubiese compartido que su sufrimiento redundaría, su dolor, su enfermedad, su angustia, en sanar la angustia, la tristeza y la frustración de miles de almas, pues él no habría sentido dolor alguno. Habría estado orgulloso y agradecido de que se le tomara en cuenta para semejante trabajo. Así que tal cual él lo pidió, se cumplió. No se esculpió en piedra en forma literal, pero sí en forma metafórica, porque al esculpirse, al escribirse en la Biblia, quedaron para la posteridad, y generaciones tras generaciones se han visto edificados. Así que sí, se cumplió el deseo de Job. 7.
¿Hay algo mesiánico en el capítulo 19? Ah, sí, imagínense. Yo sé que mi Redentor vive. Eso no puede aplicarse a más nadie que a nuestro Señor Jesucristo. Pero Job no conocía a Jesucristo porque dijo, mi Redentor vive. Porque tenía la fe de ese Redentor, tenía la esperanza. Y saben, hay algo todavía más emocionante. ¿Qué significa esto de que algún día se levantará del polvo? Creí en la resurrección. ¿Creía en la resurrección? Bueno, hay dos interpretaciones. Una, levantarse del polvo es que no había nacido. Pero, porque venimos de la tierra. Pero si se tratara de eso, ¿y cómo iba a tener la esperanza de que lo iba a ayudar si no había nacido? Entonces, Job sabía que iba a morir y que iba a resucitar. No, no sabía nada. Simple y sencillamente, el Espíritu de Dios escribiendo con su mano sobre una profecía mesiánica. Hermosa, por cierto. Por eso es que nosotros estamos memorizando esta semana este verso. Yo sé que mi Redentor vive y algún día se levantará del polvo. Pues hay una alabanza también, la hubiera pues. Oh, sí, también un poema. ¿Hay una alabanza? Bueno, pues no la recuerdo. ¿Cuál es? Sí. ¿Cómo Te la dice? voy a mandar. No, cantala, ¿Quieres que tarareala ahora. No, ya pusieron muchas respuestas, te lo voy a decir. No, todos quieren oír tararear a Jenny la canción. Solo para los niños canto. Vaya pues, me dejó con la esperanza. Vamos. Antonio Villatoro dice, sus amigos creían que estaba en pecado. Milsen Cáceres dice... Espérate, ¿quién escribió eso? Antonio Villatoro. Antonio, es cierto, sus amigos creían que estaba en pecado, pero esa no es la razón del por qué lo calumniaban. Siga. Milsen Cáceres dice, tal vez eran ignorantes y desconocían el propósito de Dios para con Job. Cierto que eran ignorantes, cierto que desconocían, hermana Cáceres, el propósito, pero no era esa la razón del por qué le calumniaban. Rubén dice, por la situación que se encontraba Job, pensaba que Job tenía pecado oculto. Es parecido la de, ¿cómo se llama él? De Antonio Villatoro. No, O la de del Milsen Cáceres. tercero. Ese es solo 3 te he dicho. Ah, bueno. Por eso, pero solo has dicho 2 nombres. No, te dije primero Antonio Villatoro. Antonio, Milsen. Y Rubén. Bien, estoy, Rubén, repitiendo sus nombres, hermanos, Sí, es que son un montón. porque les quiero agradecer públicamente que aporten y que nos hagan sentir pasión, que estamos conectados y que estamos todos juntos. Tampoco, seguí, Oscar Ernesto. hermano Oscar. Ignoraban el debate que se había dado en el cielo. ¿Es cierto Y que lo creían- ignoraban? Y creían ser más justos que Job. Creían ser más justos, un poquito cerca, en Romeo. cuanto a creían ser más justos. Romeo Amin Hola, Romeo. aseguraban que la situación de Job era culpa de su pecado y se lo reprochaban. Sí, pero ¿por qué? Eso es calumniarlo. Sí, siga. Eric Alonso Reyes, Eric, hola hermano Eric. porque estaban molestos de que Job se justificara Porque y estaban dijera que molestos. eran inocentes. Ellos querían que se declarara culpable. ¿Pero por qué? Blanca Paz, la hermana de McAllen, Texas, dice, Hola hermana Blanca. porque querían molestar a Job para que cayera en pecado, blasfemar en contra de ellos. Tampoco. Elliot Orellana, los amigos de Job pensaban que él había caído en pecado y que era un castigo de Dios. Tienen razón, pero hay algo más. Vaya, ¿verdad? Hermano Orellana. Oscar Ernesto, como una profecía de
No. Hermano Larín dice, tenían una visión distorsionada de la sabiduría divina. Siguen diciendo cosas que son ciertas, pero no la razón. Michelle Soria Michelle. dice, no eran personas que lo iban a edificar espiritualmente, poca fe o faltos de espíritu. Bien, para. Espérate, Hay ya más. solo falta imagino. uno. Oh, bueno. Gabo dice, ¿por envidia? Gabo por envidia. Ok. Estuvieron cerca, pero la razón es esta. Ellos querían tener la razón. Esa es la razón. Es todo. No importa, todo lo que ustedes dijeron, envidia, que Pecados ignoraban, ocultos. que eran pecados ocultos, eso es cierto. Pero ¿qué hace que surja todas esas calumnias? Que quieren tener la verdad. Y Pues sí, ese, pero cuando alguien quiere tener la verdad, Ujú. es porque tiene algo oculto en contra de es la porque tiene persona. envidia. No necesariamente. Danubio puso, Solo porque les da, o sea, quieren tener la razón porque quieren tener la razón. Y no porque sienten envidia. Hay personas que debaten y quieren imponer su posición sin conocerte. No te envidian. Solo quieren tener la razón. Y les puedo asegurar que ustedes vos decís, tienen... quieren hacer su voluntad. Les puedo asegurar que todos tenemos algún amigo, bueno, no es amigo, tenemos algún conocido que empieza a discutir y a debatir y no tiene rencilla contra vos, no tiene envidia, a lo mejor hasta cariño siente por vos, pero cuando está discutiendo quiere tener la razón. Ven. Mire, mi mamá dijo un nombre que afortunadamente no se escuchó en el aire, pero bueno, pero ya dijiste, hasta cariño te tiene, pero cuando empieza a discutir, quiere tener la razón. Entonces ese era el problema con estos. Y saben, eso es algo cuando veamos en el libro de los Salmos que estoy preparándolo, está por llegar un tema con el ego. Es uno de nuestros grandes fantasmas. Tenemos que lidiar contra el fantasma de querer tener la razón. Porque si ya no tengo la razón, suponete que tenemos aquí una discusión, los cuatro, pero yo renuncio a tener la razón, ¿qué va a pasar con la discusión? Se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Lo raro es que renuncié. Mi mamá fue la primera imprudente y ahora Jenny en el aire, diciendo que lo extraño sería que yo renuncie a tener la razón. Exacto. Y como no renuncio a tener la razón en una discusión, ¿qué pasa conmigo? Pleito, sí. Pero además del pleito, ¿qué soy para ustedes en ese momento? Un necio. Una persona no grata, un amigo molesto. Y ahora te voy a decir esa frase que de vez en cuando ocupas. Ganaste, yo perdí. No es más que una forma folclórica de decir, yo tengo la razón, pero te la voy a dar, cállate. Pero te callas. No, yo no me callo. Yo sigo porque todavía estoy creciendo en el espíritu. Pero ese es el punto. Pobrecitos estos tres amigos de Job. A ver, recuérdenme, ¿verdad que al final Dios los iba a castigar y Job intercedió por ellos? Y de no ser porque Dios, porque... No hemos llegado ahí. ¿no? Sí, pero lo que quiero decir, pobrecitos estos por querer tener la razón le iban a pasar mal. Y pobrecitos nosotros porque querer tener la razón nos hace pasarla mal. Triste, ¿no? Bueno, sigamos. Creo que todos tenemos un poco de eso, de que siempre creemos que tenemos la razón. No, que sí tenemos todos un poco. ¿Y sabes por qué tenemos todo eso? Porque tenemos poco ego. o mucho. Y de hecho, por eso dije que el fantasma es el ego contra el que vamos a tener que pelear,
Claro está que los que tienen más de eso sufren más. Los que ese fantasma han logrado controlarlo, pues tienen menos problemas porque tienen la madurez de aceptar, pero de corazón. Yo solo sé que no sé nada, como dijo el famoso filósofo. Y lo dicen de corazón, no para callar una discusión, sino que lo dicen con humildad. Y cuando adoptan esa postura ya no hay nada por qué discutir. Bien, dice aquí alguien que, es Balta el que escribió, que la canción de Yo sé que, es cierto, Yo sé que mi Redentor vive de Crystal Lewis. Sí, ahora recuerdo. Vamos, debiste tararearlo. Balta, ¿Qué sigue? El libro. Vamos al libro, pues, porque ya solo nos quedan 4 minutos. ¿En orden? Dale. Las 4 razones del por qué la enorme diferencia entre el cristiano espiritual y el carnal. 4 razones entre el espiritual y el carnal. Ignorancia, falta de arrepentimiento, falta de fe y conflictos no resueltos. Eso es lo que Neil Anderson dice entre una persona espiritual y una carnal. Bueno, imagino que ustedes y yo estamos bregando contra la ignorancia al estar en el club de lectura, así que ya dimos un buen paso. Falta de arrepentimiento es asunto de reconocer la falta. Hay una pregunta al hermano Alonso. A ver, hay una pregunta. Pastor, ¿quiere decir que lo mejor en estas ocasiones es callar o irse, alejarse de esas personas en momentos así? Casi siempre, hermano Alonso, lo mejor es callar. Y si nos cuesta mucho trabajo, pues irnos. Porque alguien dijo que las palabras se las lleva el viento. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No. ¿Por qué no estás de acuerdo, Jenny? Porque uno siempre se acuerda de lo que le dice. Porque las palabras cortan, hieren. No es cierto. Exacto, no es cierto que el viento se las lleva. Lastiman. Y dejan cicatrices. Pero es que hay otro punto realmente, que yo sé que tengo la razón y vos me estás contradiciendo y diciendo que yo no tengo la razón y tengo la razón. El propósito. El problema es el pleito. No es el pleito, el propósito de seguir el pleito. ¿A dónde voy a llegar yo creyendo que tengo la razón? Sí, por ejemplo, imagínense... Tu mamá quiere tener la razón, por eso te está diciendo. No, es que sí se da. No, imagínense el caso de los amigos de Job. Si ellos hubieran tenido la razón, ¿el problema se habría resuelto? No. No se habría resuelto. Si lo único que querían era tener la razón, pero el problema no se habría resuelto. Entonces, el punto es, ¿para qué abrir la boca? Lo mismo en este caso, con lo que dije antes respecto a la pregunta de Alonso. Ok, si sus palabras iban a lastimar y no van a tener ningún propósito de sanidad, ¿para qué decirlas? Ahora, si usted está en una posición en donde el propósito lleva a sanidad, lleva a restauración, o si le piden consejo, o a solucionar un problema, o si le pidieron el consejo, o si está en obligación de darlo, por supuesto que tiene que abrir la boca. Hablemos de posiciones. El padre que está obligado a incomodar a su hijo, si cree que su hijo está yendo por mal la vía, o al revés, el hijo que está obligado a censurar a su padre. O sea, hay que abrir la boca a pesar del riesgo, pero llevo en mi corazón
la postura de que yo no pretendo tener la razón, yo pretendo el propósito sanador, de protección, pero en este caso, si ellos hubieran tenido la razón de que Job la estaba pasando mal por sus pecados, ¿en qué iba a resolver esto? Nada, en nada. De hecho, hay 2 o 3 ocasiones en las que en consejería pastoral me he topado con el extremo de preguntarme, ¿será que esta persona se da cuenta que está así por su pecaminosidad? Aun cuando yo lo he sospechado, no lo he dicho. ¿Por qué? Porque no tengo la seguridad. Entonces, si mi intuición, si mi opinión nace solo en la sospecha, o para dañar, mi sospecha va a dañar. Y mi propósito es restaurar, no es dañar. Entonces mejor me lo guardo. O en todo caso, sí debo decir que creo alguna especie de metáfora, como lo hizo el profeta Natán. Claro está que nunca me ha ido tan bien como Natán, porque cada vez que construye la metáfora no me entiende nadie. Bien, había algo más y no, el tiempo ha terminado. Mil gracias por empezar la semana. Estuve muy animado con vuestra participación. Quiera Dios que así sea y se repita más cada noche. Que el Señor nos dé la fortaleza para seguir estudiando su palabra mucho tiempo más. Gracias, Iglesia, por doquiera ustedes están. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Pasen todos buenas noches. Hasta mañana.